Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevamente aquí en otra entrega, en otro episodio de Conexión Ikigai, una serie de videopodcasts de entrevistas en el que exploro cómo encontrar ese tan anhelado propósito de vida y cómo construir conexiones auténticas con personas que nos ayuden a avanzar en nuestras metas y proyectos. Para ello, en cada episodio, converso con personas de mi entorno que, como yo, están en la búsqueda de su Ikigai y que tienen algo que contar de sus experiencias, desafíos y aprendizajes, sus propias historias. Juntos descubriremos cómo podemos encontrar nuestro camino y cómo construir una vida más significativa y satisfactoria. Si estás buscando inspiración y motivación para encontrar tu propósito y conectar con personas auténticas en tu vida personal y profesional, este podcast es para ti. Hoy estoy con una pionera en la gestión del cambio en España, creadora del ecosistema de los gestores del cambio a través de la creación del Instituto Gestión del Cambio en Positivo, el Observatorio de la Gestión del Cambio, el Congreso Internacional de la Gestión del Cambio, los premios IMM a empresas y personas impulsoras del cambio profesional. Como experta en gestión del cambio y liderazgo transformador, tengo la suerte de presentar a Amanda Palazón. Hola Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por aceptar mi invitación y conversar conmigo. Hola Luis, encantada de estar en este espacio de Ikigai. Sí, bueno, yo te he presentado, eres pionera en gestión del cambio. O sea, ¿cómo, primero, comencemos por desde el inicio, como muchas veces se dice, ¿no? ¿Nos puedes decir qué es el cambio? O sea, sabemos que es el cambio, ¿no? Algo que cambia, que se transforma en el momento, pero ¿cómo se conceptualiza el cambio a modo de que tú puedas haber visto y haber sido pionera en crear toda una corriente, ¿no? Aquí en España. Bueno, hace 11 años yo vengo de trabajar en el mundo del outsourcing, en el mundo de las personas, recursos humanos, y vi claramente que el mundo había cambiado y que ese cambio iba a producir pues un desgaste emocional, iba a producir una sensación de incertidumbre al que el hombre no estamos acostumbrados y no nos gusta trabajar en ese entorno de incertidumbre, y pensé que como siempre tenía que existir algo que nos ayudase a ir pues en este camino, a recorrer este tránsito de una forma que fuese pues altamente eficiente y que no nos produjese este sufrimiento o este drama que solía ocurrir cuando encontrábamos la situación de que alguien venía y decía, señores, hay que cambiar, ¿no? Que esta frase nos produce un miedo terrible. Y fue ahí cuando buscando me di cuenta que la rueda estaba inventada y que ya existían muchas teorías que avalaban la idea de que cuando se hacía de forma profesional, pues se obtenía un resultado más positivo. Y tuve la suerte de encontrar en el camino a Vicente González, que él había creado pues nuestra metodología HSMBOK, que nos ayudaba, era una guía que nos iba a dar pues una serie de macroactividades y actividades que nos iba a ayudar a guiar para conseguir ese éxito. A todo esto, aderezado con siempre, siempre el foco en la persona, que es lo más importante que existe y el gran desafío del proceso de cambio. Y con esta filosofía y con un marco de trabajo, arrancamos el Instituto de Gestión del Cambio hace 11 años. Bueno, hace 11 años había muy pocas cosas en lo que es gestión del cambio, muy pocas cosas en general, porque el cambio como tal no se ha visto necesario en las empresas hasta el apalancamiento que ha habido con la transformación digital, quizás. O sea, inclusive me atrevo a decir con la digitalización de servicios, ¿vale? Porque la transformación digital muchas veces pensamos que es poner una web o poner tus servicios en la web. Y es más que eso, ¿no? O sea, cuando ya se comprende la verdadera palabra de transformación digital, que también está centrada en las personas, como tú dices bien, ¿no? Hablamos de que el gestión del cambio ahí toma mayor protagonismo. Hablaste del HSM Book, aparte de ser una guía donde hay gestión del cambio, como tú dijiste, esto ya estaba inventado, encontraste a Vicente que tenía ya una metodología que estaba ya o sea, con usos y siendo usada, ¿vale? ¿Cómo fue que vistes la aplicación aquí? ¿Lo trajiste y buscaste dónde aplicarlo?
o viste una empresa y le dijiste, oye, ¿quieres ser conejillo de Indias y lo aplicamos juntos? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, cuéntanos esa parte que a veces, eso es la parte del empujón es lo más importante muchas veces, ¿no? Pues efectivamente, Luis, tienes razón. Al final, aquello que fue un pensamiento que te decía en la pregunta anterior empieza a coger cuerpo. ¿Por qué? Porque la era digital hace que sea muy necesaria la figura de la gestión del cambio. Al final, el gestor del cambio, en mi opinión, es una profesión fruto de la era digital. Cambios hemos tenido todos toda la vida, eso no es una novedad. Sin embargo, el entorno buca en el que estamos, ese entorno donde estamos hablando de velocidad, de complejidad, de ambigüedad tan alta, requiere que exista un profesional que esté pendiente y que acompañe a las personas en ese proceso. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue reunir a personas que tenían esta inquietud porque ya lo habían vivido personalmente, ya nos decían y nos Sí. verbalizaban. Nosotros sabemos qué cambio queremos. Los directores de proyecto ahí fueron claves, fueron los primeros, eran los que más identificaban este concepto y esta necesidad. Decían, nosotros sabemos lo que queremos, nosotros lo tenemos todo organizado, pero ¿cómo conseguimos que las personas incorporen estas nuevas formas de trabajar? ¿Cómo conseguimos autonomía en el cambio? ¿Cómo conseguimos adhesión y adopción al cambio? Y ahí fue cuando nosotros decíamos, sabemos cómo, porque tenemos esa metodología, tenemos un marco de trabajo que son las 5M, tenemos la metodología que es HSMBOK, donde tenemos la guía y tenemos el conocimiento. Y además tenemos la experiencia, porque yo vengo del mundo de los recursos humanos, el gran desafío son las personas, yo venía de gestionar más de 1.200 personas en más de 100 proyectos diferentes, con lo cual había podido testar de alguna manera que si acompañabas a las personas, los cambios se producían y el éxito era posible, y cuando los abandonabas a la suerte, pues, bueno, pues ahí el resultado era más incierto, tirando a esos datos que tenemos en la actualidad, que el 70% de las iniciativas siguen siendo un fracaso. Sí, bueno, has tocado varias cosas, ¿no? O sea, has tocado que esto fue, no fue que un experimento vacío, o sea, un salto al vacío, ¿no? Esto era como que era un momento y vistes que iba a eclosionar, ¿no? Y claro, o sea, tú buscaste una forma de ayudarlo a eclosionar y así encontraste la metodología que ya tenía Vicente desarrollada y viniste y lo aplicaste aquí un poco porque es lo que buscaba la gente, ¿no? O sea, un poco desarrollar y hacer ese acompañamiento de la gente que cambia. A ver, cuando se habla de cambios, muchas veces encontramos resistencia. Yo te lo digo también porque vengo de la rama y de la dirección de proyectos y también tengo, como tú, o sea, experiencias y las peores partes es esa resistencia al cambio. ¿Tú te acuerdas de alguna anécdota que te haya puesto a pensar si se estaba haciendo algo que de verdad iba a dar fruto? Porque muchas veces el desánimo viene, o sea, el miedo al fracaso siempre está ahí como que respirándonos, ¿no? De cerca. Entonces, ¿en qué momento, aparte del espaldarazo inicial y el empujón inicial, en qué momento necesitaste otro chuchón, ¿no? Por decirlo así, o sea, eh, ¿cuál fue esa parte B que a veces nos hace también aprender, ¿no? A ver, es que además nosotros tenemos otro elemento diferenciador. O sea, ya fue arriesgado hablar de la gestión del cambio cuando nadie lo hablaba y sobre todo poner foco a las personas, sino además en el estilo. Que yo cuando empecé a estudiar la gestión del cambio, como bien sabes, la gestión del cambio se basa y tiene mucha relación con la curva del luto. Y yo decía, no puede ser que cualquier cambio, no es lo mismo una transformación cultural, no es lo mismo una fusión o una adquisición que el hecho de adquirir, pues cómo trabajar con una plataforma, por ejemplo, para como estamos tú y yo ahora trabajando. No puedes tener la misma complejidad al cambio y no puede tener el mismo impacto. Y ahí fue cuando introdujimos, además, toda esa parte disruptiva, que nosotros son gestión del cambio en positivo, que es un término que he acuñado yo, es gestión del cambio por una parte, que es esa parte metodológica, y en positivo es la forma de afrontarlo, donde nosotros veíamos el cambio como una oportunidad. Entonces,
como te comento, Luis, imagínate, como te he comentado, empezamos a teatralizar, empezamos a meter el teatro, trajimos actores, hice un equipo de actores y una anécdota muy divertida es la primera vez que hacemos el primer programa que le llamamos Origami, que además enseñamos a la gente a hacer origami, porque el origami tiene esa capacidad, ¿no? De adaptarse, de moldearse, y lo hicimos en Mafre. Ese fue nuestro primer cliente que nos dio la oportunidad de hacer pues, este experimento casi era que en aquel momento, ¿no? De la gestión del cambio positivo. Disfrazamos a todo el equipo de gestión del cambio de Mafre de japoneses y porque todo estaba tematizado en Japón. Yeah. Un poco con la idea de la filosofía de vamos a llevar un cambio donde se puede mantener la esencia y sin embargo ser los más innovadores, como es el caso, ¿no? de Japón. Y con esa filosofía, con esa idea, los disfrazamos a todos y empezamos a teatralizar, empezamos a evidenciar qué nuevos cambios queríamos, empezamos a enseñarles metodología. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque pasamos mucho miedo diciendo, madre mía, no sabemos si esto lo vamos a poder continuar o no. Era un gran experimento, nos arriesgamos muchísimo. Luego tuvo mucho éxito, de hecho todavía, y de hace 11 años nos encontramos con nuestros japoneses. Cuando vamos a Mafre nos vienen, nos saludan, nos recuerdan la ceremonia del té con la que cerramos. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente para romper paradigmas, hay que ser disruptivo y hay que ser arriesgado. Y ahí la dificultad que existe es encontrar líderes que tengan esa valentía y que sean disruptivos también. Pero es verdad que cuando los hemos encontrado, que los hay, y cuando nos han dado la oportunidad, bueno, en el Congreso de hecho de Gestión del Cambio vamos a poder ver las curvas cuando hacemos un proceso de cambio en positivo. Es exponencial cómo la gente entra y participa frente a la situación en la que no hay gestor del cambio, donde no hay ningún tipo de ilusión, donde no se rompen paradigmas, por lo tanto la credibilidad baja absolutamente. Las personas consideran que una de tantas cosas que se quieren hacer, pero que no se va en serio, no existe confianza y por tanto el proceso de cambio no avanza. Sí, la verdad que has tocado varias cosas que, bueno, que podemos quedarnos aquí horas y horas hablando de los términos que se tocan, porque cada vez que tocamos el cambio, pues salen miles de palabras y esto es como un mapa mental, que cerrar todas las cosas que se abren, porque hemos hablado un poco de transformación, hemos hablado de disrupción, ¿no? Y sobre todo el método innovador, eso de teatralizar, ¿no? Los talleres, ¿no? Eso es muy, bueno, o sea, disruptivo, ¿no? Y a veces lo disruptivo, pues, chocar, ¿no? O sea, muchas veces choca y sobre todo, como tú dices, se detectan agentes del cambio y se detectan los reticentes del cambio. Vale, un poco, ya tú sabes que esto, el nombre del video podcast es Conexión Ikigai. La palabra un poco misma es el propósito de vida, unificar un poco lo que es y lo que viene siendo ser en nuestros universos, ¿no? ¿Tú crees que con la gestión del cambio aplicado, porque he visto, ¿no? Y he leído que la gestión del cambio no solamente se puede aplicar a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿vale? O sea, se puede aplicar la gestión del cambio, lo que viene en estas guías de fundamentos, ¿no? De cambio humano, puedo decirlo así. Se puede llegar a tener una ayuda en ese cambio que queremos para una persona. Imagínate una persona que ahora mismo con la que está cayendo, ¿no? O sea, frustraciones, gente que no sabe dónde ir o gente un poco desorientada por la vida. O sea, ¿cómo se podría ayudar, ¿no? O sea, desde esta parte que tú fuiste pionera, ¿cómo aplica a la persona? O sea, no solamente ya a nivel organizativo, que se ayuda y dejas a un equipo de gestor de cambio bastante cohesionado y para aplicarlo dentro de la empresa. A nivel personal, pues, suele ser más difícil. Bueno, de hecho, efectivamente, la dificultad, y eso lo identificamos, por ejemplo, en la gestión del cambio organizacional, en muchas ocasiones
identificamos a personas que necesitan un acompañamiento mayor porque están enfrentando a sus miedos, sus resistencias son producto de sus creencias y bueno, pues hay un proceso importante. En ese caso, la metodología que utilizamos se llama ENEA-RH, que tiene que ver con el eneagrama, porque ahí lo que vamos a estudiar es pues cuál es su dinámica, qué les motiva, qué les da miedo y vamos a poder darles herramientas para que puedan afrontar ese cambio. Este trabajo es muy importante y lo hacemos mucho con los líderes transformadores, porque sin duda, primero tenemos que romper muchas creencias, muchas estructuras mentales que tenemos en la actualidad para poder asumir estas nuevas formas. Por ejemplo, un líder, llevamos toda la vida pues dirigiendo. Tú diriges a tu equipo, le dices lo que tienes que hacer. Ahora el líder se encuentra en una situación en la que le están diciendo que ya no dirige, que ahora es un responsable, que es uno más. Le empezamos a quitar muchísimas de aquellos beneficios que tenían, ¿no? Pues su espacio. Antes tenía su despacho, ahora está en un espacio abierto, o sus plazas de garaje, antes tenía su plaza asignada, ahora no tiene ninguna, o de repente le dicen que su jerarquía es funcional, que ya no tiene una jerarquía vertical. Bueno, pues todo este proceso hay que acompañar a las personas porque les estamos llevando hacia un entorno absolutamente desconocido. Y esto ya lo ha rematado el COVID, cuando además ahora estamos entrando en un entorno donde el modelo de relación con la oficina ha cambiado radicalmente, se acabó el sistema taylorista, estamos en una nueva forma de trabajar en remoto, trabajar en híbrido, trabajar en la diversidad. Todo esto requiere de un acompañamiento y de hecho nosotros en muchísimas ocasiones cuando hacemos ese primer diagnóstico, que siempre vemos la situación y la foto actual, el nivel de madurez y el nivel de complejidad que tiene la organización para afrontar ese cambio, el siguiente paso una vez que tenemos el diagnóstico es, oye, al equipo de liderazgo hay que trabajar con ellos de forma paralela. Hay que trabajar con el equipo de comité de dirección, hay que trabajar con los consejos y con los CEOs, porque ellos necesitan su ayuda. Y de ahí extraer a individuos concretos que a lo mejor son formadores de opinión y que necesitan también su acompañamiento más personalizado, no tanto el organizacional, sino como el personalizado. Este análisis hay que hacerlo previamente, porque si nosotros llevamos a una persona al límite de sus miedos, pues esa persona lo que va a hacer es bloquear el cambio, porque lo que estamos haciendo es evidenciando que él le estamos llevando a su nivel más alto de incompetencia. Él no va a ser capaz, eso es lo que le estamos diciendo, aunque no sea real, pero eso es lo que está en nuestro subconsciente. Y a eso de hecho le llamamos el despido interior e incluso el luto anticipado. Es decir, cuando nosotros no nos damos cuenta que las personas no van al mismo ritmo. De ahí que primero siempre diagnóstico, análisis, hay que mirar la complejidad del cambio, hay que analizar la madurez del equipo de dirección, hacemos una especie de pequeño assessment para ver en qué situación y cómo están cada uno. Y una vez que tenemos ese análisis, pues ya ponemos en acción las distintas acciones, a veces personalizadas, a veces no hace falta, a veces personalizadas como colectivo y luego ya vamos a colectivos mayores como mandos intermedios o población, que es como le llamamos, que ese tipo de actividades pues es diferente. Has hablado de luto anticipado. ¿Tiene que ver un poco con lo que hay a veces que es el síndrome del impostor? Gente que piensa que no se merece estar ahí o que no merece cambiar porque, bueno, cada uno tiene su bagaje emocional, ¿no? Su mochila emocional que impacta o te moldea la personalidad, ¿no? O sea, mucha gente puede ser muy buena profesionalmente, pero luego en su casa tener episodios diferentes, ¿no? Que le merma, ¿no? Esa inteligencia emocional, ¿no? Que pueda ser diferente, ¿no? Al hablar de cambio, al hablar de personas, es muy difícil, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer con ellas, ¿no? Hablaste de eneagrama. Esta parte ya enfocándolo un poco al desarrollo personal, ¿vale? En cómo ayuda la gestión del cambio a los equipos de recursos humanos, gestión del talento, para ayudar a esas personas dentro de la organización, como tú dices, ¿no? Vosotros acompañáis en el proceso, ¿no? Para definir, pero en el caso que
que se necesite mediar, ¿no? Porque hay situaciones que llevan al límite. ¿Qué se hace? ¿Habéis encontrado alguna vez con algún caso así, no extremo, sino que a veces la gestión del cambio, por más que dé todas las herramientas, toda la metodología y todas las técnicas, a veces ya se topa con una parte que ya no puedes, ¿no? Avanzar más, ¿no? Que es ya la propia persona, ¿vale? La capacidad o el querer cambiar, ¿no? Y cuando ya a veces esa persona no quiere cambiar, pues, ¿cómo se acepta eso, no? La identificación de stakeholders es clave. La identificación de los antagonistas y el motivo por el que son antagonistas es fundamental. Ese es un trabajo que sí o sí hay que hacer y además ese es un elemento diferencial. ¿Por qué? Porque existen muchas variedades. Sabemos que hay en torno a entre un 10 y un 15% de personas que no van a entrar en el cambio. Lo sabemos, no van a entrar, son escépticos. Y estas personas lo que sí es importante es identificar la importancia. Quiero decir, si la persona que no entra en el cambio es un director regional que además mueve la mayor facturación de la empresa, eso lo tenemos que gestionar como un desarrollo personal y eso hay que gestionarlo como una persona en individuo. Es decir, hay que coger y ir a hablar con este señor a ver qué pasa. Porque cuando hablas con este señor pueden ocurrir muchas cosas, que efectivamente sea parte de ese grupo que es escéptico y que lo va a bloquear. Ahí tiene que entrar el patrocinador y ahí lamentablemente hay que hablar incluso de desvinculaciones. Puede ser que este señor, lo que llamamos probable resistente, es que, o soporte, que son personas que a priori parece que se resisten, sin embargo, lo que tienen es que no conocen el cambio y lo que están haciendo es protegerse frente a lo desconocido. Ahí tiene otra gestión y en muchas ocasiones, aunque parezca mentira, se ha resuelto con 2 cafés y un reconocimiento en público. O sea, no siempre la estrategia tiene que ser difícil. Puede ser que estas personas sencillamente necesitan información y en ese caso, pues se soluciona de una forma más sencilla. Y puede ser que existan personas que quieren participar del cambio y entonces en muchas ocasiones hay un equipo de resistentes que lo que están haciendo es llamar la atención. Y cuando tú los involucras en el proceso de cambio y cuando ellos forman parte del proceso de cambio, se convierten en vendedores. Entonces, al final es muy importante no etiquetar, es muy importante tener cuidado a la hora de analizar, y siempre tenemos que hablar de analizar, tenemos que intentar no juzgar, de ahí la importancia de que el diagnóstico lo haga un externo, es muy importante que lo haga un externo porque no tiene una conexión emocional, no tiene un histórico. Nosotros cuando vamos a hacer un diagnóstico decimos, no nos hablen de nadie, queremos conocer a la gente, somos arqueólogos organizacionales, vamos a identificar los tesoros. Y entonces una vez que entramos y escuchamos y entendemos, tras el diagnóstico sí que ya ponemos encima de la mesa y ahí sí que ya necesitamos información. ¿Por qué? Porque nos va a dar la oportunidad de hacer esto, es decir, vamos a trabajar al equipo de antagonistas de una forma más objetiva. Esta es la manera de poder abordar, porque las personas no siempre es tan sencillo y hay que hacer la labor de un café. Es una de las grandes herramientas de un gestor de cambio. Sí, sí, me has hecho acordar lo que siempre a veces es útil, ¿no? Y a veces se olvida en las organizaciones, que es el salario emocional, ¿no? No simplemente el salario que paga facturas, que es necesario, ¿no? Pero también el salario emocional, esos reconocimientos, esa formación o ese detalle, ¿no? Aunque sea una botella de vino o lo que sea en fechas señaladas, a veces puede cambiar, ¿no? El concepto de una persona, ¿no? Puede sentirse dentro o fuera, ¿no? Bueno, oye, con este tema, yo creo que tú te mueves como pez en el agua, claro, has sido la pionera en este tema, en gestión del cambio, ¿vale? Es más, o sea, tú estás involucrada actualmente en eso, en conseguir que en España se creen las áreas de gestión del cambio en las organizaciones, ¿no? O sea, ese es tu mayor proyecto,
¿no? O sea, bueno, lo que te gusta más en tu trabajo está visto, ¿no? Es asesorar justamente a los profesionales, a las organizaciones y tal. Em, ¿Cómo ves una tendencia o un panorama de aquí a 15 años en España con respecto a gestión del cambio? Pues mira, hace 10 años empecé a hablar sobre esto, es decir, la gestión de cambio necesita un área, igual que hay áreas de contabilidad para hacer facturas de forma recurrente, igual que hay el área comercial, pues tiene que haber el área de gestión del cambio porque lo único que permanece es el cambio. Y cada cambio tiene un abordaje de forma diferente y para eso hace falta el gobierno, para eso hace falta un equipo que sepa cuándo un cambio requiere pues, una serie de recursos, cuándo requieren otros. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si fueras a escalar al K2 o si te vas aquí a Peñalara, ¿utilizas los mismos recursos? Pues no. Pues igual es el cambio. Y para eso, y para estar constantemente actualizado, para estar constantemente innovando, para tener diferentes herramientas, hace falta un equipo de trabajo que esté pues profesionalizado. Y de ahí el que de aquí en 10 años van a existir estas áreas ya está empezando. De hecho, nosotros hemos abierto ahora una bolsa de empleo específica. Somos solamente de perfiles de gestión del cambio porque ya nos empiezan a llegar currículums tanto de personas interesadas en trabajar en este ámbito como de empresas que están buscando este perfil. Y curiosamente, además, con el mundo que tenemos salarial y demás, que bueno, no, es un pelín precario, sin embargo, en el ámbito de la gestión del cambio, la empleabilidad está siendo cada vez mejor y de calidad. ¿Por qué? Porque no existe un perfil Claro. de gestor del cambio que de verdad esté profesionalizado. Así que de aquí a 10 años, sin duda alguna, va a existir ese área, va a estar el Chief Change Management on Office, el CCMO, será el director de ese área que estará en el comité de dirección y por tanto se podrá anticipar en cada proyecto y podrá organizar los recursos y podrá organizar cada uno de los proyectos y además ya estarán empezando a profesionalizar a los agentes de cambio, que no es lo mismo. Ya habrá estructura. La estructura será lo que es el director tendrá unos gestores, el gestor del cambio ya estará un pelín especializado. Ahora los trending topics que tenemos encima de la mesa es transformación digital, que ya está un poco aburrida, ya llevamos muchos años, ya hay que ponerse las pilas con este tema. Ahora, sin duda, el tema de transformación social competitiva, todo lo que es sostenibilidad, cultura ESG, eso va a estar, eso está ya encima de las mesas de todas las organizaciones. Por supuesto, lo que es el modelo de relación con el espacio va a cambiar la manera de trabajar, no hay duda alguna. Eso va a requerir de los facility managers, en este caso, además, fíjate, uno estará especializado en facility managers, otro especializado en sostenibilidad, otro especializado en digitalización. O sea, serán gestores del cambio especialistas y otro en cultura ágil, porque la cultura de la empresa va a cambiar. Entonces, director, los 4 gestores del cambio especialistas en áreas concretas o en disciplinas concretas y debajo los agentes de cambio, que esos serán internos. Y al ser internos, bueno, pues hay que saber gestionarlo. Si a eso le sumas pues, equipos internacionales, equipos locales, bueno, va a ser sin duda un área con muchísimo trabajo y va a conseguir que el cambio se vea como un proceso más natural. O sea, Sí. igual que implantas un proceso, pues cada vez que se ponga un proyecto encima de la mesa, dirán, oiga, que venga el de gestor de cambio que nos haga el diagnóstico y nos ayude en la estrategia. Y de ahí que yo creo que alguna vez me lo has oído decir, nuestra fórmula M, como somos el grupo IMM. IMM significa impulsar la gestión del cambio, maximizando, por eso la M es mayúscula, la motivación, minimizando el miedo. Y tenemos nuestra fórmula M, que ¿en qué consiste? Pues el cambio siempre hay que marcar una estrategia, tiene que tener líneas estratégicas y tiene que estar desde el principio. Lo segundo, como todos los profesionales, tiene que tener un método. En nuestro caso, claramente, HSMBOK, que es nuestro aliado incondicional. Y luego, siempre con enfoque humano, porque el desafío son las personas. Y el gestor del cambio se va a poner foco en las personas. Así que así veo yo la organización y no tardando mucho, no sé si dentro de 10 años, yo creo que ya en 5 lo vamos a empezar a ver. Sí, pues bueno, yo creo que sí, se va a ir
poco a poco afinando, ¿no? Porque, a ver, también es cierto que en las organizaciones hay muchas cosas ya, ¿no? O sea, los C-levels van aumentando más, está el Grow Management, o sea, que hay ya muchas siglas, muchas cosas que también se tiene que ir acomodando en las organizaciones, ¿no? Tenemos por un lado los gestores de la felicidad, por otro lado las PMOs, las oficinas de transformación, las oficinas de cambio, o sea, yo creo que las organizaciones también tienen que tener un trabajo interno para comenzar a ver y dentro de la capacidad de cada una de esas organizaciones, pues saber qué color de camiseta le gusta más, ¿no? Y qué talla le deja moverse lo más cómodamente posible, ¿no? Eso es lo que es. Bueno, Amanda, vamos a ir ya entrando en la recta final de esta conversación súper interesante. Voy a dar unos datos para nuestros oyentes, como tu película favorita, que, bueno, me has puesto tres, La trampa del zorro, Thomas Crown y Love Actually. La tercera totalmente, te la compro, ¿no? Serie favorita, Sweet y Downton Abbey. ¿Tu libro favorito? Bueno, depende de cada momento. Y bueno, y aquí me he enterado que estás escribiendo uno que en breve va a finalizar. Bueno, ya me dirás detalles. Tu hobby, tomar cañas con los amigos, eso, un hobby como manda, ¿no? El plato favorito, huevo frito con papas fritas, y lo que más aprecias de las personas, humildad y empatía, personas que hacen las cosas con cariño y buen humor, y lo que mejorarías del mundo. Humor, tomar las cosas con más serenidad, aprender a relativizar y valorar lo que tenemos y lo que hemos perdido, la capacidad de valorar lo bien que estamos, ¿no? O sea, que a veces, muchas veces lo dejamos pasar y no sabemos lo que teníamos en mano, ¿no? Una frase que utilizas mucho es divertirnos en serio y todo en un clic. Esto, coméntanos en qué parte lo utilizas, en tus formaciones, en tus charlas, como mantra, no sé, coméntanos un poquillo, que siempre nos gusta indagar aquí. Estos son dos de mis mantras constante. Mi equipo yo creo que se sueña con ella ya porque lo digo cada vez que puedo hasta conseguir que lo integren. Primero, que nos podemos divertir en serio, nos podemos reír, podemos disfrutar y ser serios y profesionales, que una cosa no quita la otra. Y eso es un cambio cultural. Parece que la gente es seria, la gente que no empatiza, la gente que es más distante parece que es más profesional. Pues no necesariamente. Puede haber gente divertidísima y profesional. Y la segunda tiene mucho que ver con mi visión de simplicidad, de simplejo, que es hacer simple lo complejo. O sea, para mí hay que hacer todo más sencillo y hacer todo lo que se pueda en un clic. Piensa que todo lo que puedas hacer, ¿cómo lo llevas a un clic? Y esto llevado a las cosas más insospechadas, desde la colocación de una carpeta hasta un informe o bueno, todos nuestros documentos siempre tienen enlaces porque es con un clic llegas al informe. Así que estas son dos grandes mantras que tenemos y que en el grupo IMM son, vamos, a diario. Bueno, lo de simplejo te lo voy a robar, ¿eh? Alguna vez lo utilizaré porque es una palabra muy, muy buena, ¿eh? O sea, eso es de hacer simple lo complejo. Sí. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿qué llevarías en una mochila a un lugar remoto, ¿no? O sea, totalmente desconectado, o sea, sin luz, sin nada, ¿no? En tu respuesta pones a tu hijo un buen libro y chocolate. Bueno, a tu hijo está impepinable porque ya me dirás que con la pregunta lo adorarás, ¿vale? Y bueno, qué buen libro, porque me has dicho depende, o sea, y depende ¿tienes categorizado cuando me voy a una isla un libro o qué libro te llevarías? La verdad que no, porque bueno, aunque soy de una isla, Sí, sí, lo sé, lo pero sé. bueno, pero tenemos más cosas. A mi hijo es que me lo llevaría a cualquier sitio, porque eso es lo mejor del mundo. O sea, bueno, en fin, me imagino que todo el mundo diría lo mismo. Yo con mi hijo a donde haga falta. Un buen libro que ahora Kindle me ha solucionado la vida, porque claro, ahí es donde tengo mi cantidad de libros y con una cosita así finita y estrechita soy capaz de llevarme pues infinidad, ¿no? Y por supuesto, eh, efectivamente, miles de libros distintos, desde
Casi todos, la verdad es que de gestión del cambio desde el punto de vista de crecer, capitalismo consciente, esta nueva línea del capitalismo ético que me interesa mucho, todo lo que tiene que ver con empresa, me encanta la empresa, y también todo lo que tiene que ver con la persona, porque realmente me entusiasma el cerebro, la persona, todo lo que se puede aprender es que hay muchísimas cosas que se pueden Sí, aprender. totalmente. Yo me vuelvo loca, entro en Amazon y no quiero hacer publicidad, pero es que no lo puedo evitar. Entro en Amazon para comprar una jarra y termino comprando un libro, en fin. Sí, Me gusta prácticamente todo. sí. Y chocolate, porque claro, un poco de dopamina nunca está de más. Sí, sí, totalmente. Lo del chocolate se lo compro. Yo te diría que vas a tener un problema con el Kindle porque no vas a tener donde enchufarlo. Así que Ya, ahí. Pero eso es bueno, verdad. sí. Luego te servirá para con la luz llamar la atención de los barcos. ¿Sí? Así no vamos. Seguro que se nos No, ocurre algo. sí, sí, sí. Ay, seguro que se ocurre algo y lo cargas el Kindle. Bueno, oye, pues nada, mira, al final se ha hablado de todo, de gestión del cambio. Yo creo que es un buen tema. Yo auguro al Instituto del Cambio muchísimos años más porque sobre todo es un tema no importante ya, es que tiene que ser parte del ADN de las organizaciones. Sí. ¿No? O sea, y es más, o sea, entramos por la parte estratégica, no, más que todo en la parte ejecutiva, la parte de los proyectos, ya cuando se han quemado las cosas o cuando ya han sucedido las cosas, pero muchas veces nos podemos anticipar a eso, ¿no? Y eso es junto tu fórmula M, tu marco de trabajo 5M, es el trabajo que lleváis haciendo para casar, ¿no? La estrategia con la ejecución que en todos los ámbitos, no solamente en el cambio, es el gran divorcio que hay en las organizaciones, ¿no? La gente que piensa y la gente que ejecuta. Y ahí en el medio nadie conversa, ¿no? O sea que sí, eso es lo que siempre pasa en todo. Pues nada, no sé si quieres Y añadir algunas además, cosillas más y ya te dejo libre porque yo creo que como pionera del cambio estás preparando un magnífico congreso. así es, y te decía que además de verdad tenemos datos, ¿eh? Tenemos datos que avalan que cuando interviene un gestor del cambio en un proceso de cambio, las posibilidades de éxito son entre un 80 y un 85% frente a los datos que se están barajando, que están en un 70% de fracaso en las iniciativas de cambio. O sea, realmente tiene que estar en el ADN. De verdad que yo no quiero convencer, solo les digo que prueben a trabajar con una persona, pero que sea de gestión del cambio, no que diga que lo hace, porque una de las cosas que vamos a hacer este año a través del Observatorio de la Gestión del Cambio es velar muchísimo por el intrusismo, porque todo el mundo está hablando de que puede acompañar en un proceso de cambio y no. Esto es una profesión y como todas las profesiones requiere formación y horas de vuelo, experiencias y pertenecer a una comunidad, como es el caso del Observatorio de la Gestión del Cambio, donde se comparte, donde se aprende y, por supuesto, invitarles a todos al Congreso de la Gestión del Cambio, que ahí van a ver, eh, bueno, van a evidenciar cómo desarrollar un proceso de cambio y que de profesión, gestión del cambio. Sí, porque va a haber teatro también, ¿no? O sea, va a haber estas escenas teatralizadas, ¿no? Vamos a Sí, sí. teatralizar todo el congreso y vamos a tener pues unas mesas. La primera mesa son los CEOs y consejeros para conocer su visión. Luego vamos a ver cómo alinear esa parte de gobierno con gestión. Luego entrará, como no, PMO, porque sin los directores de proyecto la gestión del cambio no puede trabajar. O sea, necesitamos ese orden, esa estructura de todo el proyecto, esa visión global que nos da el director de proyecto. Nosotros solo nos encargamos de las personas, entonces necesitamos que alguien lleve todo el proyecto. Ahí está esta mesa. Luego tendremos varias ponencias individuales que podemos ver, nos vienen a contar cómo se ha hecho. Renfe nos cuenta cómo se ha hecho el proyecto del tren de alta velocidad hacia la Meca. Vamos a tener la posibilidad de que nos cuente Santa Lucía cómo está organizando toda la oficina de transformación en Santa Lucía con una gran compañía. Una vez que terminamos estas intervenciones, viene la mesa de Etchenbook, cómo hacerlo con métodos, nuestros Etchenbookers. Actualmente somos una comunidad en España de 700 personas y vamos creciendo. Y
entrará nuestro presidente Vicente González, que nos va a contar unas 2 o 3 novedades importantes. Hemos digitalizado ya todo el proceso se puede llevar en la nube. Luego pasaremos a la tarde, donde vamos a hablar, efectivamente, que decías antes, del líder transformador. Vamos a tener al director de Recursos Humanos de ArcelorMittal, que nos va a explicar por qué es importante que se invierta en el desarrollo de esta competencia de liderazgo transformacional. Vamos a tener una nueva tendencia. Las organizaciones van a trabajar como las colmenas, la API organización. Luego hablaremos de la inclusión, tecnología social. La tecnología ha venido a ayudarnos y a solucionar problemas, no a crearlos. Y vamos a cerrar con la felicidad, con el feliciólogo y con una pequeña sorpresa, que siempre tiene que haber sorpresas en el proceso de cambio. Así que así a los espectadores no les contamos todos y se apuntan al Congreso de Gestión del Cambio. Pueden comprar las entradas en Eventbrite o bien a través del PMI, que son colaboradores y que por ello pues son nuestros hermanos en este congreso. Ok, sí, muchas gracias. Yo la verdad que he seguido los anteriores congresos cuando ya estaba ya el formato webinar ya grabado, ¿no? Porque he conocido ya gente que ha estado y que es certificada, ¿no? Como HSM Booker. Y la verdad que este congreso tiene unas expectativas, va a estar muy novedoso. Yo invito también y me uno, ¿no? A esa invitación que tú haces a que asistan al congreso. Bueno, oye, yo te agradezco este tiempo que has tenido conmigo. Sé que estás liadísima, porque no solamente por llevar el grupo IMM y el Instituto de Gestión del Cambio, sino que ya de ponerse a organizar un congreso, pues hay trabajo. O sea, se piensa que uno no, pero hay muchísimo trabajo, ¿vale? Así que muchas gracias, Amanda. Nos estamos viendo ya en otros lares y a todos los oyentes os animo a que asistáis al Congreso de Gestión del Cambio. Pues nada, si te ha gustado y quieres estar al tanto de las próximas entrevistas, sígueme en redes sociales con The Shaman PM. Y no te olvides que este video podcast va a estar subido en iVoox, Spotify y también en YouTube. Hasta el próximo episodio.